Adelante, hermano, empezamos. Gracias. Gracias. Un shalom a todos. Me da mucho gusto volverlos a ver, que nos conectemos para el estudio de estos temas. Eh, Continuando con los mensajes que hemos tenido los domingos, que pues es la hora que hemos coincidido todos. Entonces tenemos este tema que lo he titulado las generalidades introductorias. Generalidades introductorias sobre las fiestas del Eterno. Aquí hay me han de disculpar, aquí un cuadro donde no me deja ver. Sí, ok, ya lo quitamos. Entonces, continuamos. El tema de esta tarde lo he titulado Generalidades introductorias sobre las fiestas del Eterno. De hecho, también nos va a servir, nos va a ayudar bastante para entender un poquito más sobre la Torah. Y he elegido un versículo de las Escrituras y curiosamente lo tomé del libro de Apocalipsis, capítulo 14, verso 12, y donde nos da esa idea de las dos manifestaciones de un siervo de Dios, de un justo, como dice la Torah. Dice el Apocalipsis capítulo 14, verso 12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Yeshua. Y ahí ya lo hemos cambiado. Entonces, un santo, un siervo de Dios, los elegidos, ellos guardan los mandamientos de Dios, pero también tienen la fe de Yeshua. O cuando uno conoce a Yeshua, obviamente, por lógica, tenemos esa fuerza, ese poder, ¿verdad? Espiritual para poder guardar la Torá a través de su Santo Espíritu. Entonces van juntos, van unidos, y me llamó mucho la atención este versículo porque viene como dicen por ahí, como anillo al dedo a todo lo que vamos a comentar. Bien, entonces, dicho esto, vamos a pasar a algunas transparencias. Quiero presentarles primero un cuadro previo, antes de todos los demás mensajes que vamos a dar sobre las fiestas del Eterno y sobre la Torá. Quiero que entendamos algunas generalidades, algunas cuestiones tan sencillas, simples, pero nos van a ampliar un poquito más el panorama. He puesto este esquema y así, para aquellos que tienen poco en las raíces hebreas, les voy a hablar en términos que ellos conocen. Nosotros vemos a través de la historia de la Biblia esas biografías de esos personajes de héroes de la fe, y empezamos con Abraham, Isaac y Jacob, los tres patriarcas que fueron los padres del pueblo de Israel. Y eso todo el mundo lo conocemos, gracias a Dios, lo hemos leído, hemos tenido algunos estudios interesantes de ello, y hay historias bien hermosas, bien bonitas sobre la vida de estos tres personas. Posteriormente, en el transcurrir de los años, llegamos a la época de Moshe. Estoy dando unos saltos muy grandes. Obviamente, omití a José, omití algunos otros eventos que sucedieron en el Inter desde Abraham hasta Moisés. Pero eso nos va a servir para poder tener un panorama general, repito. Entonces, después de Moisés, llega la época de los jueces, donde todos sabemos la historia de Samson, de Débora y algunos otros jueces, ¿verdad? Como Gedeón. Posteriormente llega la época de los reyes, y uno de los reyes más icónicos vendría siendo David, quien él recopiló los Tejilim, los Salmos, y haciendo entonces ese panorama general, estamos entonces haciendo un recorrido desde Abraham hasta David.
Y ustedes pueden ver que llegamos a la época de David, todo ese tiempo se le denomina, bueno, yo al menos así lo quiero presentárselos para que podamos entendernos. Fue toda una época en la que se dio el estudio y el entendimiento y la práctica de la Torá. Entonces, Moshe recibe la Torá, Abraham la había recibido de una manera oral, pero Moshe ya había descrito también ya en detalle algunos principios del Eterno. Bien, llegamos hasta David. Toda esa época es en la que el pueblo de Israel felizmente cumplía, o de algún modo, ¿verdad? A su capacidad, cumplían la Torá. Posteriormente, llegamos a la época de los reyes y llegamos ya con Salomón. Entonces, Salomón, ustedes saben que por causa de la idolatría que traían sus concubinas, sus mujeres, que trajeron, ¿verdad? Exportaron toda esa idolatría. Entonces hubo rebelión en el pueblo de Israel. Entonces, ¿dónde quedó la Torá? Entonces la Torá, hermanos, quedó en cierto modo, pues ahora sí que en desuso, por decirlo de algún modo, ¿ok? Posteriormente Dios manda un profeta a Salomón y le da una sentencia, ¿verdad? Que su reino iba a ser dividido. Y entonces ahí en el mismo esquema vemos cómo se divide en dos, se parte en dos el reino de Israel, ¿verdad? Son las 10 tribus del norte y las 2 tribus del sur. En el 2 tribus del sur es Judá y Benjamín. Esto es tan simple que lo podemos ver. Estamos haciendo un recorrido a grandes pasos. Y entonces a las 10 tribus se les dice, a ese se le llama la casa de Efraín. Hemos comentado en otros estudios anteriores, se les llama también la casa de Israel. Y en Judá, bueno, se le da, ya ahí prácticamente se le da ese nombre, la casa de Judá. ¿A dónde se fueron las 10 tribus? Vino a Siria, Siria se los lleva al norte, pero Judá, hermanos, se va a Babilonia. Entonces, si ustedes están viendo ese esquema ahí en su pantalla, para que no nos perdamos por dónde vamos ir explicando todas estas eh, referencias sobre previos al estudio de la Torah. Bien, entonces llegamos al año 175, si ustedes lo están notando ahí, le puse 175 años antes de Cristo. Entonces, ¿dónde nace el judaísmo? El judaísmo nace de la tribu de Judá. Es muy distinto, ¿sí? A la guarda de la Torá, que está en la flecha o en la curva que está al inicio, desde Abraham hasta David. Si usted lo está notando, ahí estamos viendo que toda esa época era una época en que se guardaba Torá con ese celo, con ese culto que Dios había establecido para ese pueblo de Israel. Repito, vino la rebelión, se separa Israel en dos, las 10 tribus se van al norte a Siria y Judá y Benjamín se quedan en Babilonia, que un remanente regresa a Jerusalén y de ahí, en esa época, en el año 175, nace lo que se llama el judaísmo, ¿sí? Entonces el judaísmo no es otra cosa que es una religión, este, eh, vamos, humana, por decirlo de otra manera, en la que posteriormente de ahí salen lo que nosotros conocemos como los esenios, los fariseos, los escribas y todas las religiones judaicas. Entonces, es muy distinto el judaísmo, aunque practican Torah, pero es muy diferente a la verdadera Torah que el Eterno quería que se llevara hasta la época de David, ¿ok? Cuando llega el Mesías, entonces él quiso restaurar la verdadera forma de guarda de Torah, porque el judaísmo, aunque presumía que guardaba Torah, no guardaba Torah. ¿Qué es Torah? Volvemos a repetir para aquellos que no nos ha quedado claro por ahí lo que es Torah. Repetimos, Torah es ley o enseñanza.
Para nosotros, muchos años estuvimos en el cristianismo, entendíamos que la Torá era el Pentateuco, los primeros 5 libros de Moshe, que son el Génesis, Éxodo, Levítico, Números, hasta Deuteronomio. ¿Ok? Entonces llegamos a la época del Mesías, en la que el Mesías, hermanos, empieza a señalar al judaísmo, empieza a señalar a aquellos que presumían de ser muy justos porque eran guardadores de Torah. Ahorita vamos a ver por qué el Señor los criticaba, los juzgaba, no solamente él, sino también los discípulos del maestro en sus cartas, como en la carta de Pablo a los romanos, a los gálatas, y entonces esas cartas hablaban en contra precisamente de esa forma, de esa manera humana de guardar Torah, ¿verdad? Alteraron las escrituras, alteraron la ley, y entonces no era una forma, pues agradable al Eterno. Ok, dicho esto, vamos a pasar a la siguiente transparencia. Yo quisiera que en el camino de esta plática, con toda confianza, porque sé que hay algunos que no vamos a entender todo, ¿verdad? Estoy tratando, porque tengo el reto de hacer este estudio lo más sencillo, lo más simple que se pueda. Porque hay cosas, hermanos, un poquito profundas, pero estoy seguro que con el Espíritu del Eterno vamos a entender todo esto. Una vez entendido, bien, podemos, a la hora de agarrar las escrituras, vamos a poder entonces entender muchos recovecos por ahí, y algunas lagunas, ¿verdad? Teológicas que no hemos podido unir. Pero esto nos va a ayudar. Quiero ahora entonces pasar a definir lo que era el judaísmo clásico. Ya que vimos ese cuadro anterior, vimos como el proceso de dónde inició el judaísmo. ¿Qué es el judaísmo? Bueno, el judaísmo ya en la época del Mesías, o sea, nuestro Señor, que, que en hebreo es Yeshua, era practicado por sectas radicales, los cuales principalmente lo encabezaban los fariseos, escribas y doctores de la ley. Entre otros, estos se caracterizaban, número uno, fíjense, algo interesante, ellos se caracterizaban, o estas sectas, por un radicalismo impositivo a la guarda de la Torá, según los Hechos capítulo 15, verso 10. Usted lo va a notar, usted lo va a ver ahí, ya va a quedar grabado, pero revíselo en casa, medítelo, de qué se trataba esas sectas. Repito, las sectas eran los fariseos, escribas y doctores de la ley. Era un radicalismo impositivo. Ya dijimos entonces, ahora vamos a ver el punto número 2. Dice, era un riguroso, estricto análisis para sus adeptos. Y eso también lo describe en el libro de los Hechos, capítulo 26, verso 5. Y el punto número 3 era un establecimiento de normas, aparte de que era un estricto análisis de cada persona y de un radicalismo impositivo. Ellos inventaban leyes, inventaban o agregaban preceptos, normas, reglas a la Torá. O sea que a la Torá la llenaron, hermanos, de levadura, la inflaron, la hincharon. Por lo tanto, la verdadera forma de guardar Torá, como Dios quería que se hiciera, se fue alterando y se fue haciendo cada vez más pesada, pesada y pesada, al grado que dicen los apóstoles allá en el libro de los Hechos, porque mismo Pedro dijo, dice, no impongáis cargas que nadie, ni nosotros hemos podido llevar, ni nuestros padres, porque ya eran pesadas esas cargas. Entonces, repito, eran un establecimiento de normas, reglas, mandamientos humanos y que fueron agregados a la Torá, o sea, a la ley, al Pentateuco. Y ahí pongo algunos versículos como referencia. Esto es el judaísmo clásico. Sin embargo, cuando viene el Mesías y los pobres, la gente humilde, la gente sencilla, eran juzgados porque los rabinos y los fariseos se sentían privilegiados, se sentían los únicos, ¿verdad? Que no había más hombres en la tierra tan santos como ellos. Y eso era, hermanos, un juicio que venía dándoles ya en el capítulo
23, me parece, de Mateo, donde el mismo Señor dice ahí unos ayes contra los fariseos, porque eran hipócritas, decían y no hacían. Ok, dicho todo esto entonces, para ir entendiendo lo que era el secta del judaísmo. Pasamos a lo siguiente, fíjense, pongamos atención, dice Mateo capítulo 15, del verso 7 al 9, en la que el Mesías empieza a señalar a las sectas, a los fariseos que habían puesto cercos, o sea, reglas, pequeños normas que hacían que nos perdamos, ¿verdad? En el estudio y la guarda de la Torah. Ok. Y él les dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y claramente ahí lo que hace el Mesías es señalarlos. Les dice, ustedes dicen y no hacen porque creen que tienen la autoridad, por el solo hecho de haberles puesto muchas reglas. Por ejemplo, en el sábado nadie podíamos caminar, algunos, ¿qué será? Eh, algunos, sí, algunos pequeños metros, de ahí para allá ya la gente ya no podía caminar más. O el ortodoxo, ultra ortodoxo, diría yo, moderno, nadie podía cargar ni siquiera una pluma. No podíamos cargar ni encender flamas y cosas así para calentar alguna comida o alimento. Entonces, era tan riguroso al grado que ya cualquiera persona que cometiera ese pequeño error era como si ya estaba violando toda la ley completa, ¿verdad? Pero no había misericordia y no había gracia. Y entonces cuando vino el Mesías, vino a enseñar a la forma correcta de guardar la Torá. O sea, la Torá, vamos a verlo, de hecho, les voy a comentar la próxima semana cómo se guarda la Torá. Y les adelanto, la Torá se guarda con alegría, de todo corazón, con mucha felicidad, con mucho amor, por decirlo así. Estoy utilizando palabras que nosotros aquí, nuestro idioma entendamos, tienen sus raíces hebreas y lo vamos a ver, cómo era que David disfrutaba la ley al grado que en uno de los salmos dice, cuánto amo yo tu ley y para mí es mi meditación de día, de noche, ¿verdad? Y es una delicia, él se deleitaba en la Torah. ¿Por qué? Porque esa era la manera correcta de guardar la Torah. Era unas fiestas, era puro festejo, diría yo, alegría en el Señor, ¿ok? Cuando nosotros entremos al Shabbat o al sábado, una de las características del sábado, de la forma correcta de guardar el sábado, es con alegría, ¿sí? Compartir el pan. El sábado es delicia. No es estar señalándose unos a los otros diciendo tú estás bien, tú estás mal, estás violando Torah. No, nada que ver. Entonces, cuando nosotros apliquemos esos principios, que los vamos a ver, repito, la próxima semana, vamos a ver con otra óptica totalmente distinta la palabra de Dios. Bien, sigamos entonces al siguiente punto. Fíjense, el Yeshua, o sea, Cristo, toma como referencia Isaías capítulo 29, verso 13. Y yo lo pongo aquí, lo anoto porque ahí dice que ellos, los fariseos, estaban cayendo en lo que estaba diciendo Isaías. Dice, bien habló el profeta Isaías de vosotros. Y allá en Isaías dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. O sea, ellos decían que guardaban Torah, pero estaba su corazón lejos de Dios, estaban ellos guardando los mandamientos humanos. De hecho, le daban más importancia, todavía hasta nuestros días, le dan más importancia a los mandamientos del hombre que a los mandamientos de Dios. Los mandamientos del hombre, en el caso del judaísmo, es el Talmud. Ahí está recopilado todas las leyes orales y escritas y pequeños mandamientos escritos por manos humanas, pero no era la forma correcta de guardar la Torah. Por lo tanto, el Mesías les recita este versículo.
Ahora, quiero que veamos el versículo que viene en Ezequiel capítulo 20 del 24 y 25. Y aquí vamos a entender el por qué el judaísmo se perdió en la historia, se perdió entre tanta madeja de leyes y normas y reglas que hicieron pesadas la vida espiritual y en esa comunión con el Señor. Y entonces el pueblo de Israel estaba viviendo una época muy pesada, muy dura, muy difícil. ¿Por qué? Porque el judaísmo, en este caso, clásico que habíamos visto, los escribas, los fariseos y los doctores de la ley solamente se dedicaban a estar observando a la humanidad, a los hombres, al pueblo y estarlos señalando. A los pobres eran pobres porque eran pecadores. Y el que estaba enfermo porque había cometido un pecado. Y ahí te me quedas. O sea, era una forma terrible de cómo ellos llevaban la vida espiritual. ¿Ok? Ahora, Ezequiel, capítulo 20. Verso 24 y 25 dice así, porque no pusieron por obras mis decretos, sino que desecharon mis estatutos y profanaron mis días de reposo, y tras los ídolos de sus padres se les fueron los ojos. Por eso yo también les di estatutos que no eran buenos. O sea, el Eterno los abandonó, los dejó entre las naciones y ahora, como disciplina, como castigo del Señor, les da que reciban otros estatutos que también no eran buenos para ellos y decretos por los cuales no podían vivir. O sea, era una disciplina de Dios, era un castigo del Eterno. De ahí que los judíos, hermanos, fariseos, esenios, escribas, y había otras sectas, los saduceos, entre otros, ellos llevaban todas esas normas. Sin embargo, hermanos, no era otra cosa que era una parte de la disciplina del Eterno que los dejó que se cayeran en esos estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales ellos tampoco podían vivir. Entonces se los hacía pesado. Era un castigo de Dios. Ahora, que cuando avanzamos, hermanos, en el estudio del Nuevo Testamento, digo Nuevo Testamento para aquellos que están acostumbrados a esa terminología, ¿verdad? Yo le llamo el testimonio de Yeshua. Debemos de entender que el Nuevo Testamento debe de conocerse como el testamento de Yeshua. Bien. Hay un texto que cito por aquí, Romanos 3:28, el cual hay una frase que se está repitiendo constantemente como en el Gálatas y en Romanos. Dice ahí, esa frase a la que me refiero es donde dice obras de la ley. Pablo dice, concluimos pues que el hombre es justificado solamente por la fe sin las obras de la ley. ¿Qué era la obra de la ley? En hebreo es maase hatorá, obras de la ley. En griego, ergon nomon, que es en griego. ¿Qué significa esto? Maase hatorá eran obras aparte de la ley, del mandamiento de Moisés, y habían sido muy difíciles, hermanos, de llevar, porque los estaban haciendo, como les comentaba hace unos minutos, lo hacían pesado. Ellos mismos se encargaron de hacerla pesada la Torah. Entonces, era a lo que el apóstol o Rabí Shaul, el apóstol Pablo, se refiere con obras de la ley. Ok, siguiente punto. Vamos a ver, hermanos, ahora algunos versículos muy comunes que en apariencia contradicen la ley, o sea, contradicen las escrituras o la Torah, como ustedes la quieran llamar. Hay varios versículos en la Biblia que cuando nosotros los leemos, y algunos predicadores nos los han dicho, y nos citan estos versículos, y entonces, hermanos, nos perdemos. Y ahí es donde batallamos para interpretar correctamente. Uno de esos versículos es Gálatas 2:14. Dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como gentiles y no como judío, ¿por qué obligas? Esa es la parte donde se cita para contradecir a la ley. Dice, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Y entonces, hermanos, utilizan el término judaizar. Ya decíamos que judaizar era totalmente diferente a la guarda correcta de Torah. El judaísmo agarró la Torah y la hizo pesada y le agregó normas y reglas. Pero
aquí en Gálatas 2:14, eh, dice, repito el versículo, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Judaizar entonces es obligar, es atar, vendría siendo como ponerle carga y sin dejarle a la gente que ellos tomen una decisión. Entonces, aquí debemos de entender el versículo o esa frase donde dice, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Eso entonces se debe de entender como judaizar. Siguiente versículo, Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por fe de Yeshua. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe del Mesías y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Es el mismo punto cuando dice obras de la ley y el término judaizar. ¿Ok? La ley es totalmente distinta, repito, la verdadera forma de guardar la ley a la forma en que lo llevaban los judíos. Entonces, eso es judaizar. Siguiente punto. Vamos a ver la siguiente transparencia. Estos otros versículos también tienen alguna apariencia de contradicción. Gálatas 3:10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y entonces se toman este versículo para contradecirlo. Ahora, una cosa es la ley y otra cosa es la maldición de la ley. Porque si yo me paso, déjeme darles un ejemplo muy simple o burdo, como usted lo quiera tomar, pero a alguien nos pasamos un rojo, ¿verdad? Un semáforo en rojo. Yo ya violé la ley de tránsito. Y entonces a la hora de que el tránsito me aborda, me detiene y me da la multa. Esa es la maldición, ¿ok? Ese es el castigo, esa es la disciplina. Por lo tanto, la ley está puesta para estar señalando precisamente lo que es el pecado. Pero la maldición de la ley es el castigo que merece por haber violado esa ley. Por lo tanto, el texto dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Si yo me quiero justificar para ser santo, delante del Eterno, solamente guardando Torah, nadie nos podemos justificar, solamente a través de la sangre del Mesías. Eso sí debe ser bien aceptado por todos. Pero la ley, hermanos, debemos a entenderla distinto a la maldición de la ley. Ahora, Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. De hecho, la ley fue dada para conocer que tenemos pecado. De otra manera, diría alguna persona, entonces yo de qué tengo que arrepentirme? Si no tengo pecado, pues entonces, ¿de qué me tengo que arrepentir? Pero la ley está puesta para señalar que tenemos pecado y que también tenemos de qué arrepentirnos y que necesitamos un Salvador. Para eso ha sido la ley. Posteriormente, la ley se sigue guardando no para ser salvos, sino porque ya tenemos la salvación en Yeshua. ¿Sí? Yo les pongo el ejemplo de un niño que está sin padre, o sea, un niño huérfano, y si alguien, hermanos, lo adopta a ese niño, ¿verdad? Saca el permiso de gobierno, le da su, este, pues sí, su certificado, ¿verdad? Para poder adoptar a ese pequeño. Pero al darle todas las necesidades que el niño requiere como techo, como alimento, como vestido, como colegiaturas y todo lo demás, son los derechos que tiene ese niño por estar viviendo en la casa del padre adoptivo. Pero, aquí viene el pero, ¿verdad? Aquí en la casa hay reglas. Nada más que te tienes que bañar todos los días, ¿verdad? Le gústele o no le guste.
tiene que estar dentro de la casa de ciertas horas, tiene que cumplir en guardar su ropa, tiene que ser más ordenado. O sea que hay reglas. Entonces, cuando nosotros tenemos la salvación por el Eterno, también el Señor nos pone como familia de Dios algunos principios que creo, como Él mismo dijo, lo podemos llevar. Dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga a través del Espíritu del Eterno. Entonces, el Colosenses 2:16 dice, por tanto, este es otro versículo que nos puede mover, como dicen por ahí, el tapete en relación a la guarda de Torah. Por tanto, nadie nos juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Que nadie os juzgue. Entonces, se basan en este versículo para no guardar Torah. Bien. Ese versículo lo vamos a explicar más adelante. Fíjese lo que dice la siguiente transparencia. Colosenses, aquí ya lo vemos completo. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie nos juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie nos prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, metiéndose en lo que no ha visto vanamente e hinchado por su propia mente. A mí me gustaría que en su propia Biblia, con un marcador, ¿verdad? Marcatextos, vayamos anotando o subrayando las frases claves para poder entender ese versículo. Los versículos se deben de entender leyendo su contexto. ¿Qué significa contexto? Es el que va unido al texto, o sea, lo que está anterior y posterior al texto. Entonces tenemos que analizar desde el principio completo todo para poder entender de qué se está hablando. Entonces, déjenme decirles que este versículo ha sido una banderita, ¿sí? Una arma contra todo aquella persona que defiende lo que es la guarda de Torah o la ley del Señor. Entonces entendemos en este capítulo de Colosenses capítulo 2 que el apóstol Pablo, ahorita les voy a decir por qué, el apóstol Pablo está hablando de una forma de entender la naturaleza, las leyes, las estrellas, el sol, el árbol, todas las cosas tenían un espíritu. Como tenían un espíritu, también hay seres buenos y seres angelicales, o sea, demonios y ángeles. Ellos eran creyentes. Acuérdense que en Colosa, era una ciudad helénica. Tenían cultura, tenían raíces de algún conocimiento filosófico que se estaba permeando, estaba entrando a la iglesia, esa forma de creer. O sea, era un sincretismo. ¿Qué significa sincretismo? Es una mezcla. Ellos mezclaban la filosofía de los griegos con el rabinismo judío. Entonces, como era una mezcla, empezaban a juzgar aquellos que sí guardaban el sábado y que guardaban las fiestas, pero los juzgaban porque ellos querían que, aparte de guardar de esas fiestas, guardaban ciertas normas que ellos habían establecido. Vamos a ver lo siguiente cuadro. Fíjense cómo lo definimos de la siguiente manera. Vamos a explicar un poquito más ampliamente, contextualmente, Colosenses capítulo 2, verso 16. Dice así, en el verso 4, eso es el que me gustaría que lo marcáramos en su Biblia con el marcatextos. Y esto lo digo para que nadie nos engañe con palabras persuasivas. Había gente que estaba engañando con palabras persuasivas, diciéndole cómo deberían de guardar las fiestas y cómo deberían de guardar el sábado. O sea, le agregaban otras normas. Ahora pasamos al verso 8. Mirad que nadie nos engañe por medio de filosofías
y huecas sutilezas, según las tradiciones, y repito, tradiciones de los hombres. Entonces está bien claro, el texto está hablando de que había gente que estaba juzgando a los guardadores de Torá, pero por las reglas humanas, filosóficas, huecas sutilezas y tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. O sea, otra vez, le estaban agregando normas, reglas a la guarda de las fiestas, hasta del Shabbat, de las lunas nuevas, y había esas filosofías que estaban entrando y algunos cristianos lo estaban aceptando como verdaderas. Pero Pablo, el apóstol, los empieza a señalar. Ahora, fíjense lo que dice el verso 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Esa acta de los decretos es a lo que yo me refería anteriormente cuando es el tránsito que nos da la multa o el castigo. Pero entonces el Señor anuló el castigo, anuló la paga que nosotros merecíamos por causa de violar la Torá. Dice, el Señor ya la cubrió. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. O sea, esos decretos o esos castigos. Y despojando, aquí también hay que subrayar, dice, despojando a los principados y a las potestades. Y cuando se refiere a los principados y potestades, se refiere precisamente a la creencia de que todas las cosas, las lunas nuevas, los días, los que lo rigen son espíritus, tanto angelicales como demoníacos. Pero aquí el apóstol Pablo está diciendo, despojando a los principados y a los potestades, porque el Mesías ya triunfó, ya venció. Así es que Cristo, o sea, el Mesías está sobre esas potestades, sobre esas autoridades, dice, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. O sea, que las creencias filosóficas helénicas que le habían agregado a la guarda de Torá eran erradas. Creían en potestades, creían en ángeles, creían en demonios, y por causa de los demonios, ellos agregaban mandamientos. Entonces, la verdadera forma de guardar Torá hermanos, se estaba perdiendo. Fíjense lo que dice más adelante. Siguiente, esa transparencia dice así, encontramos que entre los colosenses se adoptó principales creencias, y aquí lo pongo en estos 5 puntos para que lo entendamos. Una mezcla de filosofía y rabinismo judío. Había una mezcla en Colosas, o sea, sincretismo, es lo que significa mezcla. Número 2, prácticas ascéticas y gnósticas. ¿Qué eran prácticas ascéticas? O sea, ayunos, mortificar la carne, como aquellos que caminan hasta el santuario de rodillas y tienes que hacerlo así, tienes que ponerte una penca en la espalda. Todas esas son prácticas ascéticas y gnósticas. Todo ello, hermanos, estaba entrando a la iglesia, al grado de que el sábado, hermanos, lo hacían tan duro, tan difícil, tan pesado, las fiestas también. Punto número 3, dice, fuerzas espirituales en la naturaleza a cargo de ángeles y demonios. Era la creencia de esos colosenses. Punto número 4, culto a los ángeles. Y número 5, sometimiento a reglas humanas. Ahora, ya entendiendo con estos puntos, ya hicimos un análisis del contexto y también de la historia en relación a ese versículo. No tiene nada que ver ese versículo que contraríe a la guarda de la Torah. Era totalmente distinto porque lo estaban haciendo más pesado, más difícil, y entonces Pablo lo que está tratando de corregir era que no le agregues todas esas ideas filosóficas, sincréticas, escéticas, muy difíciles y reglas humanas. Por lo tanto, el apóstol Pablo quería que el cristiano viviéramos en libertad, gozáramos la vida en Cristo sin tanta regla, sin tanta carga, sin tanto peso. No sé si ya hasta aquí este momento ha quedado claro, Colosenses capítulo 2. Ahora, sigamos adelante para ir aterrizando todo esto.
todavía esto es sobre Colosenses. El movimiento surgió, o sea, este gnosticismo y todas esas ideas filosóficas paganas de la era precristiana procedentes de Babilonia. Fíjese, eran de Egipto, de Siria y de Grecia. Porque acuérdese que el pueblo de Israel fue enviado al exterior. De hecho, por eso Ezequiel dice, Ezequiel capítulo 20, 25, en uno de los versículos que habíamos mencionado, que Dios los puso con esas cargas como castigo. Pues ahora, por no guardar la verdadera manera, forma o correcta de guardar Torah y haber olvidado mis preceptos, ahora vas a guardar demás mandamientos que te van a imponer los seres humanos. Entonces, ellos lo agarraron de Egipto, de Siria y de Grecia. Dice que el gnosticismo mezclaba las filosofías paganas con algo de astrología y las religiones místicas griegas con las doctrinas de los apóstoles. Y llegó a ser influyente en la iglesia primitiva. Su premisa básica es una perspectiva dualista, o sea, llevaban la Torah, pero a la vez otras prácticas humanas. Dice, ahí pongo el autor, Madher y Nichols, en el diccionario de creencias. Perdón. Sigamos adelante. Ahora, ya hicimos estas aclaraciones de Colosenses y algunos versículos de una manera demasiado amplio, demasiado general, porque cada versículo, hermanos, nos debería de llevar un buen espacio de tiempo para poder analizar cada versículo. Pero ahorita solamente le di un poquito de espacio a Colosenses 2:16 para que pudiéramos entender al menos este versículo. Ahora, vamos a pasar a otro punto. Acuérdense que estamos viendo varias cuestiones, son generalidades que tenemos que entender para poder ir comprendiendo cómo guardar Torah. ¿Qué es apostasía? Vamos a describir lo que es apostasía y lo vamos a ir viendo de esta manera. Siguiente punto. Hay un texto en las Escrituras, 2 Tesalonicenses 2, 3 y 4, donde dice, no os engañe nadie, que nadie nos engañe en ninguna manera, porque no vendrá no vendrá el Señor sin que venga antes, o sea, en este caso, primero va a venir la apostasía antes de la venida del Señor, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Tiene que manifestarse primero la apostasía, el hijo de pecado. Y luego dice el verso 4, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. Ese personaje perverso, malo, va a venir antes de la venida del Mesías. Se tiene que venir esa apostasía. Pero déjenme decirles, ¿qué creen? Esa apostasía se empezó a manifestar ya en la época de los apóstoles. Dijo el apóstol, porque ya está aquí ese espíritu de apostasía. Fíjese lo que dicen los demás textos. Bueno, aquí hago un análisis del griego. Para aquellos que no conozcan el griego, el Nuevo Testamento, fue escrito en griego y algunas de las palabras. Y cuando ponemos estos versículos con las raíces griegas, podemos ver entonces un poquito más a fondo lo que quiso decir el escritor. Pero vamos al siguiente cuadro. Dice ahí, porque ya está obrando. O sea, va a venir ese espíritu de apostasía, pero ya inició en la época de los apóstoles el misterio de la iniquidad. O sea, ya estaba operando en la época de los apóstoles. Solamente espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora impide. ¿Qué es ese espíritu de apostasía y de iniquidad? Quiero que vean en esas letras griegas, que yo sé que muchos de nosotros no la podemos entender, no lo comprendemos, pero vayámonos en nuestros ojos a donde dice iniquidad y violación. No sé si lo alcanza a leer. La ley. Violación de ley. Dígame un sí si Sí. alcanzan a ver esa parte. ¿Sí? Sí. Ok. Gracias. Dice iniquidad, violación de ley. O sea, se debe de interpretar o traducir
que ya está operando dentro de la iniquidad los violadores de la ley. O sea que la iniquidad, el misterio de la apostasía era cuando dejaron Torah. Cuando empezaron, hermanos, el pueblo de Israel a abandonar al Eterno, porque Dios les dio esas normas, esas reglas, entonces empezó el espíritu de la apostasía. Apostatar es abandonar, es dejar. Por lo tanto, es violación de la ley. En el griego, hermanos, se debe de traducir así correctamente como está aquí. Ahora, siguiente cuadro. Vamos a ir avanzando para ir, dar pie a si hay alguna pregunta o duda. Siguiente cuadro, ¿sí? Sí es. Este es, ok. Y entonces será manifestado aquel inicuo, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca. Porque en el libro de Apocalipsis dice que el Mesías le sale una boca, dice, yo vi al Hijo de Dios, dice que le salía una boca de su perdón. Una espada de su boca. Ya me emocioné, una espada de su boca. Por lo tanto, dice en Apocalipsis, que su cabeza, hermanos, resplandecía como el sol, sus pies eran como el bronce bruñido, era la visión que estaba teniendo Juan en el libro de Revelación. Dice que resplandecía como el sol del firmamento. Y aparte, él en esa visión ve eso que le comento, que de su boca salía una espada. Entonces, y destruirá con el resplandor de su venida al inicuo, y vuelvo a llevarlos con su vista a donde dice inicuo. Y no sé si ahí alcancemos a leer donde dice sin ley o ilegal. Eso es el inicuo, o es el hombre de pecado, o el apóstata, el que está viviendo sin ley, o sea, sin Torah, los que viven sin las ordenanzas de nuestro Señor. Ese es el inicuo, el que está sin ley. Por eso puse, hermanos, las letras en griego y cómo un interlineal está el griego, luego el español, cómo se debe de traducir. Sí, la etimología correcta. Ahora, vamos al siguiente versículo. 2:9. Aquel inicuo cuyo advenimiento es según operación de Satanás, con grande potencia y señales y milagros mentirosos. Y entonces ese inicuo hace otra vez la operación dentro como adversario, y hace señales mentirosos y prodigios de mentira, ¿sí? Esa es una de las características de este espíritu de maldad que está operando, pero por la obra del enemigo. Bueno, pero sigamos adelante a donde los quiero llevar para ir entendiendo esa apostasía o espíritu de apostasía. Mateo capítulo 7, verso 22 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre lanzamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Verso 23 dice, entonces le protestaré. Dice, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Ahora, la palabra obradores de maldad, operantes de maldad, lo vamos a ver en el griego. De nueva cuenta, quiero llevarlos a que revisemos donde dice obradores de maldad. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, bien, estos son los textos del versículo anterior, que es el 22, pero quiero que pasemos al 23. Ahora, nuevamente en su vista, veamos a la última frase con letras azules donde dice iniquidad, o sea, violación de la ley. Entonces, dice, yo no os conozco, obradores de iniquidad o violadores de Torah, violadores de la ley. Eso es lo que significa. Cuando el Mesías está señalando, los está señalando porque dicen que guardan, pero no lo guardan. Guardan reglas humanas, reglas de los hombres que Dios nunca mandó. Por lo tanto, eran violadores de Torah. Increíble, aunque ellos presumían que eran guardadores de la ley. Ahora, sigamos al siguiente punto
Ahora vamos a ver en Juan, capítulo 3, en la primera carta de Juan 3:4. Dice, cualquiera que hace pecado transgrede también la ley. Pues el pecado es transgresión de la ley. Y entonces esta está muy evidente, bien claro. Todo dice ahí en la palabra, él haciendo el pecado, y son palabras que estamos viendo por separadamente, en pequeños bloquecitos, va para que usted, o individualmente esas terminologías griegas, para que pudiéramos entender de qué se está tratando. Cuando dice ahí iniquidad, también se debe de interpretar o traducir, en este caso, violación de Torah, violación de ley. Y al final, también, si usted puede notar, donde dice iniquidad, también dice violación de la Torah o violación de la ley. Y esto es mucho, muy claro. Siguiente cuadro, dice así. Ahora vamos a ver que en las escrituras totalmente estos versículos son muy diferentes a los versículos que estábamos leyendo anteriormente. Aquellos que tenían una aparente contradicción, pero ahora el mismo apóstol hace una defensa de la Torah, una defensa de la ley. Fíjense, vamos a compararlo. Romanos capítulo 3, verso 31 dice, luego por la fe, ¿invalidamos la ley? Él responde, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocía la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Romanos 7:7. Otro versículo. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo y justo y bueno. Ya en el versículo 12 de Romanos capítulo 7. Y en el versículo 14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Ahora, si usted puede ver estos versículos, hermanos, también les pido el favor, subrayenlo con marcatexto para que lo tengan ahí de cómo lo califica Pablo a la ley. No la está desacreditando, como aparentemente lo habíamos leído en los otros versículos. Aquí es totalmente distinto, ¿ok? Torah no debe de llevar reglas humanas, no debe ser pesada para los hombres, sino es todo lo contrario, debe ser alegría, delicia, fiesta, conmemorar al Eterno, conmemorar a Yeshua, es de gozo. Eso es la verdadera forma de guardar Torah. Bien, siguiente cuadro. Ahora, para ir terminando, vamos a hacer un salto hacia las fiestas del Eterno, como un preámbulo, como una introducción, por lo que vamos a compartirles las próximas semanas. En el libro de Génesis, capítulo 1, verso 14, en la parte B de ese primer versículo en Génesis, dice que Dios hizo las estrellas, las lumbreras, el sol, la luna, las estrellas, etcétera, como para que sirvan de estaciones y señales para el hombre. Repito, estas estrellas o estas luminarias serán para señales y para estaciones. Es lo que dice ahí en el hebreo, en el libro de Génesis. Ahora, ¿qué se entiende por estaciones? Moedim significa, en el hebreo, un encuentro determinado o fijado, o en otras palabras, una cita. Cuando el Señor está haciendo las estrellas, la luna, el sol y todo, para que ellos marquen las estaciones y las señales del cielo, está también determinando desde la creación un momento específico para que Él como creador, para que Él como el Todopoderoso tenga una cita con su creación. O sea, con el ser humano, con nosotros. Desde el principio el Señor está separando un espacio de tiempo para que usted y yo tengamos un determinado tiempo de comunión con Él. Él ya lo estaba separando. Es lo que quiere decir allí. El Eterno preparó los tiempos de citas y encuentros con Él.
quiere decir que estas fiestas que el Eterno ordenó al pueblo de Israel, tanto como el Shabbat, porque el Shabbat también es una fiesta semanal, las demás son fiestas anuales, son citas con el Eterno. O sea, podemos entender que la salvación es a través de Yeshua. Eso no tiene ninguna vuelta de hoja, no hay contradicción. Pero nosotros tenemos celebraciones anuales y celebraciones semanales porque el Señor quiere tener una cita con usted y conmigo. No sé si me esté explicando. Entonces, por eso en Génesis el Señor separó las lumbreras para que sean como señales y para estaciones. La palabra estaciones, repito, significa moedim, para fiestas o para momentos determinados como una cita con el Eterno. ¿Ok? Siguiente cuadro. Estas fiestas simbolizan las diferentes etapas de la cosecha, espiritualidad, por medio de la cual Dios da vida eterna a la humanidad. Jesús se refirió a estas cosechas en Juan 4:35 al 38. Ahora estamos viendo algunos versículos donde se narran de estas fiestas, de estas citas. Vemos también que sirven como recordatorio perennes de cómo se propone Dios traer vida eterna al hombre. Cuando estudiemos las fiestas ya más ampliamente, específicamente cada una de las fiestas, vamos a ver que esas fiestas tienen una visión profética y tienen, hermanos, un recordatorio de cómo Dios quiere salvarnos y cómo Dios nos va a salvar en un futuro. Tienen un trasfondo de sombra, de tipo de lo que se va a cumplir en el futuro. Eso lo vamos a ver más específicamente más adelante. Dice que las fiestas bíblicas revelan progresivamente el plan divino para la humanidad y cómo Dios establecerá su reino en la tierra. Nos ha hecho conocer su voluntad secreta, o sea, el plan. El plan de Dios, la agenda del Señor, la agenda del Todopoderoso está ahí en las fiestas. Les voy a comentar un ejemplo así tan simple y tan sencillo. Muchos de ustedes que han estado en algunas iglesias cristianas, el pastor o las sociedades de las iglesias les ponen una agenda y les dice, la femenil va a tener una reunión tal día, los varones van a tener junta de varones, los niños, los jóvenes, y vamos a hacer algunas actividades determinadas en el año. Esos son actividades de las iglesias, pero el Eterno también tiene sus propias agendas, ¿sí? Su programa en el año. Y Dios dice, yo quiero tener una junta contigo, quiero tener una cita contigo. Ok, el Señor nos ha salvado, pero también tenemos que tener una reunión como cuando las familias tienen una fecha para ir a ver al papá, a la mamá, entre semana, ¿verdad? Hacen sus convites. Pero eso es parte, hermanos, del plan del Eterno. Ahora, el siguiente cuadro dice así, fíjense que los apóstoles lo llevaban a cabo también. En el libro de los Hechos, capítulo 20, verso 26, en un comentario bíblico, hace notar que Pablo no pudo llegar a Jerusalén para la Pascua. Permaneció en Filipos para celebrar y también la fiesta de los panes y levadura, que duraba una semana. En el versículo 6 del capítulo 20, Pablo hace referencia que él quería estar ahí en esas fiestas. Ahora, más abajo dice, con respecto a Hechos 20:16, el mismo comentario menciona que Pablo quería de serle posible llegar a Jerusalén para la fiesta de Pentecostés en el 50º día después de la Pascua. Eso es evidente. Pablo quería guardar y guardaban las fiestas del Eterno. Siguiente cuadro. Dice así, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene. Hechos 18:21. Fíjense cómo el apóstol Pablo estaba también diciendo que él quería guardar esas fiestas. Ellos eran guardadores de Torá. Hechos 20:16 y 1 Corintios 16:8. Podemos ver que Pablo programó su itinerario de manera que en ambos casos pudiera estar en determinado lugar para guardar la fiesta de Pentecostés. Lucas, compañero de Pablo, en varios de sus viajes habló de un tiempo del año en que ya había pasado el ayuno, una referencia al día de la expiación. Aquí ahora ellos está haciendo referencia al día de la expiación. O sea, en el libro de los Hechos vemos cómo los apóstoles, ellos eran guardadores de Torá y de las fiestas judías.
Y nosotros nos hemos perdido de esas fiestas porque solemnes, aparte de solemnidad, tienen impregnada una alegría espiritual que es indescriptible. Les comento así rápidamente, un rabino les dijo a su comunidad, antes de esta fecha o de esta fiesta que vamos a celebrar, de las fiestas del Eterno, quiero que todos se hagan un estudio del colesterol. Por decirlo así, ha habido otros que piden el azúcar, otros ácido úrico, no sé. Esto me causó sorpresa porque hasta en cierto modo gracia, porque la gente que se tomaba el colesterol y triglicéridos presentaba al rabino, mire, me salió tanto de colesterol. Cuando posteriormente celebraban las fechas o las fiestas, él les decía, vuélvanse a hacer el estudio, el análisis. ¿Y qué creen? Cosa curiosa, salían con una deficiencia en el colesterol o triglicéridos que habían mejorado, ¿verdad? En ese problemita. O sea, ¿será verdad, como dice aquel? ¿Será mentira? No sabemos. Pero lo que sí sé es de que trae bendición, tanto física como espiritual, el guarda de Torah y sobre todo las fechas o las fiestas del Eterno. Esa anécdota, por ahí la anoté en uno de los libros de un comentarista rabínico. Siguiente cuadro. En Hechos capítulo 28, del 17 al 21, dice, aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo, yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres. Fíjense, lo que está diciendo Pablo, yo no he hecho nada en contra de mi pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres. He sido entregado preso de Jerusalén en manos de romanos, los cuales habiendo examinado que querían soltarlo, dice, por no haber en ninguna causa, en él no había ninguna causa de muerte, pero oponiéndose los judíos porque lo estaban acusando falsamente, dice, me vi obligado a apelar al César, no porque tenga que acusar mi nación, o sea, yo no tengo nada que acusar a mi nación, así que por esta causa os he llamado para verlos y hablarlos, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Él tenía esperanza en Israel. Él compartía el evangelio a las 10 tribus perdidas de Israel. Era su ministerio. Entonces ellos le dijeron, nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. O sea, que Pablo era guardador de Torah. No tenían nada que acusarlo. Fíjense lo que dice más adelante en el siguiente punto. Pero todo esto, confieso, según Hechos capítulo 24, verso 14, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo a Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que están en ¿dónde? En la ley y los profetas. Pablo creía todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. O sea, en la boca del mismo Rabí Shaul, o sea, el apóstol Pablo, él acepta que guardaba Torah y los profetas. Él era creyente. Dice el Hechos capítulo 24, 17, pero pasados algunos años vine a hacer limosna a mi nación y presentar ofrenda. ¿Qué es eso? Es Torah. Algunos, el que quisiera hacer una ofrenda, el que quisiera hacer una limosna al templo, lo podía hacer. Ahorita no hay templo, esa norma ahorita no está vigente, pero el apóstol Pablo sí la cumplía, era Torah. Estaba en ello, dice, cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. O sea, Pablo está describiendo que él hacía purificaciones como era la costumbre de algunos hebreos, algunos judíos. Y el que lo podía hacer, lo podía hacer. La Torah, hermanos, era en libertad. El que lo pudiera hacer, hermanos, vamos a ir avanzando en el conocimiento y no había reglas que imponer a nadie. Pero Pablo era guardador de Torah. Siguiente punto.
Y concluimos, dice así, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles, y con esto termino, Hechos capítulo 15, 19. Este es uno de los acuerdos que llegó el concilio de Jerusalén. Aquellos que no se inquieten a los gentiles, que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos. Ese es Torah. De fornicación, de ahogado, también es parte de Torah, y de sangre. Porque a Moisés perdón, repito esa parte, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique y en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. O sea, se los voy a parafrasear, se lo voy a decir en otras palabras. No impongan a nadie cargas, ese es un principio apostólico, pero ellos lo van a ir aprendiendo poco a poco, porque tienen en sus ciudades una sinagoga y tienen quien les enseña a Moisés. Acuérdense que los judíos leían la Torá en un año, o sea, los 5 libros de Moisés, una porción cada sábado. Dice, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien le predique y en la sinagoga, donde es leído cada día de reposo. O sea, en otras palabras, ellos solitos, poco a poco, van a ir aprendiéndolo, pero no los obliguen, porque eso se aprende, hermanos, de corazón, se practica con ese sabor, como decía David, con delicia, con gusto, con alegría, se celebra la Torah. Bueno, estos son unos aspectos muy generales, hermanos, que nos sirven para poder hacer, bueno, como una introducción a todo lo que vamos a estudiar posteriormente en las fiestas del Eterno. No sé, yo pregunto si tengan algún comentario, alguna observación, hasta una pregunta con toda confianza. ¿O los asusté? ¿Estamos bien? Invitarlos, hermanos, a que abran sus cámaras para conocerlos, saludarlos y bueno, está abierto este espacio para algunas preguntas, dudas o si quieren añadir algún comentario. Bajo esta. Yo sí me queda ahí cuando en Colosenses menciona la adoración a los ángeles. Así Y es. luego más adelante de nuevo, y bueno, ahí como que puede crear confusión. Sí, en la época de Colosas, la iglesia de Colosenses, habían adoptado esa filosofía helénica, griega, ese sincretismo ascético y hasta místico, porque el gnosticismo había permeado, había entrado en la iglesia, pero ellos decían, es que no nomás es guardar el sábado, sino también tienes que tener cuidado porque hay ángeles, determinados ángeles que tienen un día en específico, o porque ellos tienen la autoridad en la luna, en tal estrellas, como por ejemplo el lunes corresponde a la luna, el martes a Marte, el miércoles a Mercurio, al jueves a Júpiter y así. Pero cada planeta o cada día tiene regente un ángel, ellos decían así, al grado que tenemos que darle una ofrenda a ese ángel. A ese grado ellos llegaban. Tenían que hacerle una ofrenda a ese ángel, pero ¿qué tiene que ver ese ángel? Si la adoración es al Eterno, es a Yeshua, nada más. ¿Sí me explico? O sea, había una contradicción ahí, porque si yo estoy adorando a Yeshua, al Eterno solamente, en Shabbat, bueno, también hay que darle una ofrenda a Saturno, ¿verdad? Y al ángel que rige Saturno, ¿verdad? Y esas eran filosofías que ellos se iban y le agregaban, y cosa que el apóstol Pablo da directo, ¿sí? Y duro, como dicen por ahí en mi pueblo,
y a la cabeza. Eh, Sí, además del consejo que nos dio de leer el contexto, también pudiéramos basarnos en otras revisiones, en otras traducciones para poder entender Así un es. poquito. Por ejemplo, en la versión Dios habla hoy, hablando de lo que nuestro hermano nos comenta, dice, no dejen que los condenen esos que se hacen pasar por muy humildes y que dan culto a los ángeles, que Así pretenden es. tener visiones, que se hinchan de orgullo a causa de sus pensamientos humanos. Así, y está muy claro esa versión, ¿sí? Hay una versión de Peshitta también, hay otra versión, creo que es le llaman Brish Harashah, el pacto renovado, que es el Nuevo Testamento. Pero ahí tienen esas traducciones que hacen esa aclaración, esa especificación en relación a ese culto que se daban a los ángeles. Entonces, por eso Pablo hace un juicio contra esas creencias. Pero no tiene nada que ver ese pasaje de Colosenses 2:16 que contradiga a las fiestas del Eterno ni al sábado tampoco, al Shabbat. No, es todo lo contrario. Más bien, quiere quitar todo lo que se le ha agregado, lo que quieren los filósofos de esa época querían introducir a la iglesia. Sí, una pregunta, hermano. Sí, En ese momento Pablo guardaba las celebraciones porque había templo. así Eh, es. Hoy que no existe el templo, ¿cómo decirle a alguien es que la ley está vigente o las fiestas están vigentes? Si nos dicen, bueno, es que ya no hay templo y Pablo guardaba las fiestas porque había templo. Buena pregunta. De hecho, muchos iban a Jerusalén en 3 veces al año se tenían que presentar en Jerusalén, pero como no tienen templo, entonces no hay esa norma. Imagínense, nosotros cada año tenemos que ir a las 3 fiestas a la tierra de Israel. ¿Cuánto cuesta un viaje de aquí a Israel? ¿Alguien sabe? Muchos Si dólares. alguien, si alguien sabe, por favor, me da una ofrenda para ir a Israel. Pero no podemos, no podemos ir y cumplir ese punto. Sin embargo, Yeshua dice lo siguiente: vendrá tiempo en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Cuando nosotros celebramos las fechas o las fiestas del Eterno, en espíritu y en verdad también lo podemos hacer. El sábado tenemos, dice, muchos, ya no se dirá, ahora me adorarán aquí o me adorarán allá. Vendrá tiempo en que le dice Yeshua a la samaritana, sino que también de todas partes me servirán y me buscarán. ¿Sí? Entonces, ahora las fiestas son espirituales. ¿Sí? Son espirituales, pero en cierto modo se pueden hacer esas convocaciones. De hecho, el pueblo de Israel todavía lo celebra. Pero cuando entremos, hermanos, al estudio de las fiestas, vamos a ver que tienen un simbolismo profético, escatológico y sobre todo el plan, el eterno, de cómo nos va a ir llevando en sus planes que Él tiene para cada uno de nosotros. ¿Sí? ¿Alguna duda más? ¿Pregunta? ¿Comentario? ¿Sugerencia? Hay más, hermanos, versículos todavía de los que podemos analizar. Y yo estoy seguro que esta primera parte, a lo mejor todavía estamos rumiando, estamos tratando de entender y estoy seguro que a lo mejor no nos animamos a cuestionar, pero tenemos por ahí el grupo donde podemos mandar algunas preguntas o si así lo prefiere, en el teléfono particular de un servidor y podemos compartir, aclarar algunos puntos.
o aquellos puntos que usted desearía que se ampliaran un poquito más, ¿verdad? Entonces ahí tienen mi teléfono, en el grupo sáquenlo, búsquenlo y mándenme también por ahí un mensaje de WhatsApp, alguna pregunta, o duda, con toda confianza, ¿verdad? De hecho, hermano, hermano Elías, Sí, mi hermano Jesús. o la hermana primero. Ok, sí. Ok, Adelante, hermana Mónica. yo, bueno, voy a dar mi opinión de las fiestas. Yo creo que lo que dijo el hermano Emilio se me hace muy interesante. No hay templo, pero yo creo que esas fiestas el Eterno nos las dio para nosotros, para bendecirnos. Yo creo que son, eh, como la Torah también dice, que cuando oramos de madrugada hay tal vez una unción especial en orar de madrugada. Y yo creo que también esas fechas, porque sí en el calendario lunar, o sea, sí son fechas específicas para las fiestas. Yo creo que en esas fechas también hay una unción especial que nosotros podemos atraer a nuestra vida, esa bendición, ¿verdad? Porque cada Así una de es. las fiestas trae su bendición. Sí, de hecho, era el aspecto que les comentaba, la cuestión espiritual. O sea, nos traen bendición, nos traen beneficio espiritual, hasta físico, y a la vez estamos proclamando el reino del Eterno que está por establecerse ya en la tierra. Son proféticas, tienen una visión, hermanos, que están marcando tiempos. Por ejemplo, así rápido, las fiestas de las trompetas, que en hebreo es Rosh Hashanah, el cabeza del año. Pero el día de las trompetas nos está dando a entender que al final de los tiempos, porque es una de las fiestas al final del año, después de Rosh Hashanah viene Yom Kippur y luego viene el Sukkot. Sukkot es un representativo del milenio, ¿sí? Y el Yom Kippur es una figura de la venida del Mesías, del juicio con el que va a regresar por segunda ocasión. Y el Rosh Hashanah son trompetas que nos están avisando, nos están alertando, como lo que dice en Apocalipsis acerca de las trompetas, ¿verdad? Las 7 trompetas que estaban marcando los ángeles, que están avisando de las cosas que se están cumpliendo ante nuestros días, las guerras, el hambre, y todo lo que representa el anuncio del shofar. El shofar es una especie de trompeta, de cuerno de carnero. Entonces, eso es, hermanos, tiene un sentido profético. Sí, hermano Chuy, hermano Jesús Galaviz. Buenas tardes a todos. Dios me siga bendiciendo, mis hermanos. Me pareció, bueno, igual que el tema anterior, que también fui invitado, el de hoy me pareció muy enriquecedor para la fe, porque en mi familia hay hermanos que son metodistas, otros son pentecostés, otros son bautistas, y bueno, gran parte de las veces que platicamos de manera tranquila es sobre el Sabbat, por ejemplo. Y bueno, ellos toman esos versículos que hoy abordó usted, hermano, como argumento para decir la ley ya no. Así es. ¿Sí? Y bueno, están los que dicen la ley, los que en Apocalipsis, por ejemplo, y los pacientes, los que guardan la ley y perseveran en la fe de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Pero siempre está ese punto, esos puntos donde es a veces difícil argumentar a veces como debe ser, pues. No sé Sí, y si... gracias a, Sí. sí, y gracias a Dios, bajo el contexto, el análisis de la raíz griega, y el contexto histórico, todo nos da luz para poder entender de qué se estaba tratando, porque acuérdense que son 2000 años de diferencia en una cultura totalmente diferente, en otro idioma,
en Occidente en el que estamos viviendo y para poder entender de qué estaba hablando el apóstol Pablo. Y otra cosa también, a mí también me ha tocado que, por ejemplo, los evangélicos pues dicen que el sábado ya no, porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, yo a veces les digo, ok, entonces tú quitas nada más un mandamiento y los otros sí, o ya los quitaste todos. Y ya así como que ya no hayan que decir, porque realmente es un mandamiento. Entonces, no podemos, sí lo quito, lo otro lo dejo, o sea, no, o son o no son, O ¿verdad? son o no son, exactamente. De hecho, la palabra herejía viene de elegir. Herejía es elegir. ¿Y por qué elegir? Bueno, esto sí me conviene, esto no. Esto sí lo escojo, aquello sí, aquello no. O sea, estoy eligiendo lo que me conviene, estoy separando, estoy apartando reglas que voy a adoptar, pero las otras las voy a desechar. Entonces, es partir totalmente las cosas. Cuando nosotros hacemos una herejía, es contrario a la Torah. Las escrituras es completa, es justa, santa, buena. Por eso dice allá en el versículo que dimos al principio de Apocalipsis, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Yeshua. Fíjese, o sea, es completo, es total, es todo, junto. Es integral. Es integral, no herético, así es. Uh-huh. Bueno, entonces, sé que por ahí hay algunos versículos más que si ustedes les gustaría que abordáramos y pudiéramos ampliar de la manera como se abordó hoy. Entonces, con toda confianza, díganme, hermano, quisiera que nos explicara en los próximos estudios estos versículos y con toda confianza hacemos una segunda parte de esta porción. A mí sí me gustaría mucho abundar y que quedaran todos abordados, porque todo ese conocimiento es fortaleza espiritual. Así es, sí. Sí, porque hemos tenido ideas de una manera muy general sobre el sábado, pero cómo poder entenderlo a profundidad, la realidad más escritural, más bíblica, ¿verdad? Y cómo se interpretan cada versículo. Por eso el Mesías dijo ahí en Mateo, no penséis que yo he venido a abrogar la ley, ni la Torá, no. En hebreo es Torah, dice ni una tilde, la tilde significa una yod, la letra más pequeña del alfabeto hebreo. Entonces, ni una tilde perecerá de la ley hasta que todo sea cumplido. Y de hecho, no todo se ha cumplido porque todavía dentro de la Torah hay profecía que está por cumplirse. Entonces, no está abolida. ¿Me explico? El hombre la quiere abolir. ¿Por qué? Abolir porque no le conviene. Son, como decíamos en los versículos, hombres sin ley, que no quieren tener Torah. ¿Verdad?